Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 10 minutos. Estamos avanzando, progresando en esta jornada de este 9 de marzo de 2016. Otro asunto, también los miércoles, como saben todos ustedes, tenemos a profesionales del centro, de Avanza Centro de Estudios en nuestro espacio radiofónico. Hoy les queremos hablar de la educación sexual. Verán, les cuento. Los padres a veces no encuentran el momento apropiado para abordar el tema de la sexualidad con sus hijos. Siempre les parece demasiado pronto o lo van dejándolo pasar sin querer afrontar, asumir ese asunto. Al final resulta que cuando se deciden es posible que el niño ya tenga demasiada información, aunque muchas veces no sepa cómo manejarla o quizás toda la información que tenga no sea la más correcta. Bien, vamos a hablar con una de sus profesionales, Cristina González Cabe, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Bueno, es un asunto extremadamente delicado, en el que los padres muchas veces se ven con muchas dificultades para asumirlo. Verán, por eso queremos hoy abordar este asunto aquí en la sintonía de Radio Guadaira, donde les damos consejos, les proponemos cosas que están relacionados directamente con la propia relación padres e hijos, y por eso hoy queremos hablar de este asunto que nos parece muy interesante. ¿A partir de qué edad conviene hablar del sexo con los niños, Cristina? A ver, como has comentado al principio, tardamos mucho en el tiempo en hablar con nuestros hijos, ¿qué pasa? Que ya tienen más información de la cuenta e incluso nos pueden rechazar. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, los padres, conocemos a nuestros hijos y podemos saber en qué momento más o menos le podemos hablar un poco de lo que es el sexo, de lo que es la educación sexual. Siempre hay que tener en cuenta que a partir de los 7, 8, 9 años es cuando podríamos ya hablarle un poco más de lo que es la educación sexual, sobre todo porque en primaria, cuando ya entran en primero o segundo de primaria, es cuando ya van a empezar con esas inquietudes y van a intentar hacernos alguna que otra pregunta. Uh-huh. También es verdad que hay niños que con 4 y 5 años, que son ya un poco más espabilados, si nos empiezan a hacer algunas preguntas a los papás y a las mamás, y lo que no debemos de hacer es evitar contestar, sino intentar dar un razonamiento que el niño a ciertas edades vaya entendiendo un poco qué es eso de educación sexual. Y olvidémonos de que el niño lo ha traído una cigüeña. Ya está claro. Cristina, vamos a ver, usted hablaba de las preguntas, pero ¿hay que esperar a que se manifiesten esas dudas, a que ese niño realice algún tipo de pregunta, o es mejor que el padre o la madre tome la iniciativa de empezar a hablarles de este asunto? A ver, es que es diferente según la etapa en la que se encuentra el niño, ¿vale? Porque si estamos hablando ya que son adolescentes y si lo hemos alargado, postergado tanto para esa edad, la verdad que los padres los hemos hecho mal, porque los niños no son tontos y en el instituto, incluso con sus amigos, con sus grupitos de amigos, esas cosas las hablan. Y encima que tenemos las redes sociales, que está a la orden del día, pues ¿esto qué va a significar? Que si lo dejamos mucho en el tiempo, van a saber ellos más que nosotros, y cuando nosotros, los papás, intentemos hablar con ellos, nos van a decir, mira papá, déjame en paz, que yo ya de esto sé. Entonces, ¿qué pasa? Que si con la edad de 7, 8, 9 y 10 años todavía no nos han preguntado nada, es por timidez. Y nosotros deberíamos de ser los que iniciemos esa conversación y decirle, oye, qué raro que no me has preguntado nada del tema de sexo. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que hablemos? O sea, ponernos incluso, tener una conversación con ellos de lo más normal y sin miedo, porque realmente y dándole el nombre a las cosas como son. Claro. Pero Cristina, porque eso es lo mejor. Pero claro, muchas veces uno tiene, como padre, entendemos que tiene esa preocupación de no que pueden ser de equivocarse, de no saber explicarle, de cometer algún tipo de error al hablar del sexo, de la sexualidad con sus propios hijos. Y ese error es precisamente, a lo mejor, el no hablar, ¿no? Claro, uno de los fallos que más cometemos es y ahora yo cómo le cuento yo a mi hijo este tema, porque claro, ni uno mismo sabe qué palabras utilizar
para que lo pueda entender, porque claro, si nosotros lo explicamos directamente, esto se hace de esta manera, pues el niño se va a quedar un poco, a lo mejor asombrado, si es muy joven, de temprana edad, con 4, 5, 6 años, y a lo mejor el que le digas algo más exacto, con edad más mayor te va incluso a decir, anda papá, déjame en paz. Entonces, el primer error que cometemos es el no hablar por el pudor, por no saber qué palabras decir, pero tampoco nos tenemos nosotros que incluso asustar de que vean nuestros hijos que realmente tampoco sabemos cómo explicarlo. Uh-huh. Es decir, lo que yo quiero decir con esto es que incluso con nuestros hijos podemos decir, mira, pues vamos a ver por internet, vamos a poner educación sexual, vamos a entrar en una página educativa que nos diga un poco, para que tú también entiendas un poquito mejor a qué se refiere. Y además también es importante vincular mucho lo que es el sexo con las relaciones emocionales, con los sentimientos, con el amor, es decir, relacionar mucho lo que es la educación sexual con el amor, que todo viene relacionado junto, para que también lo vayan entendiendo mejor. Claro, pero puede haber que también algún padre entienda que a lo mejor hablar antes de tiempo, o no hablar antes de tiempo, hablar de este asunto puede impulsar a su hijo o a su hija a experimentar la sexualidad antes de tiempo. Uno puede a veces pensar, bueno, si yo hablo esto antes de tiempo, quizás mi hijo o mi hija vaya a querer experimentar esas sensaciones antes de tiempo. ¿Eso puede ocurrir, Cristina? A ver, poder ocurrir, o sea, el pensamiento que tenemos nosotros los padres en ese sentido es incorrecto, ¿vale? Porque puede ocurrir, date cuenta que nuestros hijos no solamente se relacionan con los padres, nuestros hijos se están relacionando todo el día con sus amigos del colegio, con sus amigos de la calle, con sus amigos de las actividades extraescolares, y todos ellos en mayor o menor medida conocen esa información. Lo que sí nosotros tenemos que potenciar con nuestros hijos y valorar es que le tenemos que dar toda la información más precisa y detallada posible. Incluso ya cuando estamos en la edad de la adolescencia, comentarle el tema de las enfermedades de transmisión sexual que existen, los métodos anticonceptivos que existen. Todo eso debemos de explicárselo. Nosotros debemos ser, no te voy a decir que seamos sus amigos, pero sí tenemos que rozar ese punto en el que tienen que encontrar en nosotros una persona de confianza, que incluso en algún momento que nosotros nos sorprendamos con lo que nos digan, porque nos vamos a sorprender, que no nos asustemos, porque entonces eso va a ser un rechazo para nuestro hijo. Uh-huh. Pero no debemos pensar que porque yo le cuente a mi hijo que existe un pene y una vagina, lo voy a alentar a que descubra antes el sexo. Uh-huh. No. ¿Se debe ofrecer a los niños educación de este tipo en el colegio? Porque usted misma lo decía, no siempre están con los padres, pero también hay mucho tiempo en el que están con los amigos, pero también una gran cantidad de tiempo en los propios centros educativos. ¿Es mejor tratar estos temas en casa, en los colegios? Háblenos un poco desde su punto de vista. A ver, la educación sexual también tiene que darse en el colegio, y yo no lo veo como una asignatura transversal, debe de haber como una asignatura obligatoria. Sí es cierto que en los colegios empiezan explicando lo que es el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, para qué sirven los órganos y demás, pero realmente no sé, lo que utilizan mucho en los colegios es que llaman a instituciones o asociaciones o organismos que vienen al colegio y dan un poco una charla, una jornada, ¿vale?, que explican un poco, pero muy por encima de todo lo que es la educación sexual. Entonces, yo sí creo que en los colegios y en los centros debería de existir una asignatura, por lo menos una hora a la semana, 2 horas a la semana, que se hable más de ese tema, de que tengan más las ideas claras, y nosotros los padres compartirlos con ellos. Oye, mira, ya que nos conocemos también cuáles esas asignaturas que ven en el colegio, pues decirle, oye, mira, ¿qué es lo que has visto con respecto a educación sexual? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que veamos nosotros algo juntos? Oye, mira, pues vamos a hablar nosotros de este tema. Es que es súper importante que nosotros estemos totalmente vinculados con nuestros hijos en estos temas, porque si no también lo que esto va a significar o va a potenciar es que se alejen, y eso tampoco es bueno. Hay algunas edades claves, ¿no?, que están en torno a los 14, 15 años. Son, podríamos decir, las edades más dramáticas, ¿no?, en este asunto, ¿no? O por lo menos clave. Su hijo, imagínense la situación, no ha hecho ninguna pregunta, no ha hecho ningún comentario sobre el tema de la sexualidad. ¿Es conveniente que el padre, la madre, saque el tema a ese hijo o a esa hija? Aquí lo que pasa es que lo que tú dices, yo por ejemplo tengo un niño pequeño, a mí me da miedo cuando llegue a esta edad,
Porque claro, a todos. Claro, sí, yo no he sido la que en un momento dado, cuando ha tenido 6 o 7 añitos, le he hecho preguntas o hemos hablado un poco del tema. Cuando llegue a esta edad de los 14, 15 años, mi hijo va a saber más que yo. Y es cuando nos vamos a sorprender. Entonces, claro, ahí hemos hecho mal varias cosas. Una, que como nos daba miedo hablar con él o nos daba vergüenza de hablar con él, o que no sabíamos cómo decirle ciertas cosas, pues entonces, claro, ya es tarde. Primero, no es que sea tarde, que lo podemos hablar, pero ya nuestros hijos saben más que nosotros. ¿Y por qué los padres tenemos tanto miedo a esa edad y a que puedan empezar a experimentar esas preguntas, esas intenciones, esas sensaciones también? ¿Por qué los padres tenemos tanto miedo en este tema? Porque realmente el problema es que no sabemos, muchos padres no saben cómo manejar la información, no saben explicarle a sus hijos qué es eso de educación sexual. Les es complicado explicarle, pues mira, que tu papá y mamá pues se conocieron, empezaron con unos besos, unos abrazos, y llega un momento que no saben seguir dando esas explicaciones. Por eso yo veo bien que si tienes un amigo cerca o un familiar en el que tú te puedas apoyar, que para ellos ese tema no sea tan difícil, pues que te apoyes en ellos para que tengan esas charlas. Oye, mira, ayúdame con este tema que no sé cómo afrontarlo con mis hijos. O incluso hay muchas páginas web, páginas de internet educativas, ¿vale? No me estoy yendo, hay otro tipo de páginas, pero unas educativas que te ayudan mucho a cómo tienes tú que hablar con tu hijo relacionado con la educación sexual. Y además es importante también porque, sobre todo ya con 14, 15 años, que el niño sabe perfectamente ya cómo se llama un aparato y cómo se llama el otro, de que hay que ser claro y decirle las palabras tal como son, claras y sencillas, no andando por las ramas, porque si nos vamos por los cerros de Úbeda, al final el niño nos puede decir, mira, paso de ti. Y eso tampoco es bueno, porque tenemos que intentar, como he dicho antes, que confíen en nosotros. Y incluso, vuelvo a repetir, que nos vamos a sorprender con estas edades, incluso nos van a decir, sí, yo también sé tal cosa, y nosotros nos vamos a sorprender y vamos a decir, madre mía de mi vida, lo que me está diciendo. ¿Es la etapa más difícil en la educación de un hijo, Cristina? Sí. ¿O podría ser una de las más difíciles seguro, pero podría ser lo más difícil? A ver, sí, claro que sí, y sobre todo en esta edad, lo que te he dicho, saben muchísimo más que nosotros por el tema de internet, las redes sociales, tienen mucha información y nos van a dar 20.000 vueltas, pero bueno, ahí nosotros pues tenemos que intentar que no se nos note ese miedo a esos temas e intentar acompañarlos con ellos en el camino para que les resulte lo más fácil posible y llevadero. Y también yo le doy mucha importancia a que se le explique muy bien el tema de las enfermedades de transmisión sexual, el tema de los diferentes métodos anticonceptivos que existen, cómo prevenir embarazos no deseados, todos esos temas que realmente con 14, 15 años estoy seguro que más de un niño y una niña ya lo ha experimentado. A lo mejor esos temas no los conocen, es desconocimiento puro y duro, porque esos grupos de amigos que son una piña, esos temas no los llegan a tocar, simplemente tienen la curiosidad y el saber qué vas a sentir tú si te llegas a acostar con alguien. Y esos temas no los ven, por eso los padres es muy importante que lo hablen con ellos. Estamos hablando de hablar, cómo, de qué manera, buscar las formas, las maneras. No hablar de educación sexual puede tener consecuencias también, de casi todo tipo, ¿no? El no hablar también es malo. Por lo tanto, ¿qué nos puedes decir desde también tu punto de vista, Cristina? Mira, como pedagoga, como profesional, yo lo que sí oriento a los padres en las escuelas de padres que hacemos en el centro de estudio es que lo más importante, ya no solo educación sexual, sino en cualquier tipo de problemática que te encuentres en casa con tu hijo, es sobre todo hablar, mantenerte firme en los consejos que das o en el comportamiento que tengas con tu hijo, pero sobre todo, como siempre he dicho en otras sesiones, es escuchar a nuestro hijo y después darle consejos. Y después ya como padre, como madre que soy, consejos que doy sobre el tema de la educación sexual, sí. Pues escuchar también a nuestros hijos, pero saber hablarles según la etapa en la que se encuentren. Yo, por ejemplo, ahora mi hijo, que lo tengo en infantil, cuando llega a una edad de 4 o 5 años, mi hijo puede que me haga preguntas.
Entonces no voy a ser tan clara como sería con un niño o una niña de 9, 10, 11 años, pero sí lo tengo que relacionar mucho con valores que están viendo en su colegio, en su escuela, con su señorita o su maestro. Entonces tengo que ir hablando con mi hijo en función del momento y de la edad con el que me vaya encontrando. Entonces eso es importante. Sé que es difícil, es muy difícil, sí, sobre todo... No es fácil, ¿no? Pero, difícil. Pero sí, por lo menos, hombre, es verdad que hay que empezar a hacer las cosas quizás un poco, no de manera diferente, cada uno entiende que hay que educar o entiende que tiene que llevar a cabo la educación de sus hijos de una manera, dentro de unos valores, dentro de una forma de entender la vida, pero sí es verdad que un niño no está al margen en esta sociedad en la que vivimos de los comentarios, de lo que pueda conocer otros niños. Como bien decías, no siempre están esos niños con los padres, forma parte de muchos otros círculos, escuela, amigos, en los que desde luego pues se habla o se deberán hablar algunos asuntos. Antes de que eso ocurra, pues seguramente mejor hacerlo desde dentro. Es una opinión al respecto. Bueno, Cristina, le agradecemos mucho sus consejos, le agradecemos mucho sus comentarios y sobre todo traer este asunto que a muchos padres evidentemente esto les preocupa considerablemente, y que desde luego, y si no les preocupa ahora, que no duden, y sobre todo eso para las parejas jóvenes que tienen hijos pequeños, les preocupará. Seguro, doy fe. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Cristina González Cava, de Avanza Centro de Estudios en Alcalá de Guadaira, que como todos los miércoles nos ofrece estos consejos. Muchas gracias por estar aquí en la Radio Pública de Alcalá de Guadaira. Venga, gracias a vosotros. Un saludo, buenos días. Alcalá Día a Día.